Buenas tardes, mi nombre es Sergio Garzón y a continuación voy a dar explicación al tema de estructuras en respuesta a la actividad número 3. Vamos a comenzar con la definición y conceptos de estructuras. Entonces, una estructura es simplemente una colección de datos organizados con el fin de facilitar su manipulación dentro de un software. Entonces, existen dos clasificaciones de estructuras de datos, como son las simples y las compuestas. En las simples vemos que o se caracterizan porque solo permiten la asignación de un valor por estructura, donde el tipo de dato puede ser de tipo string, de tipo char, de tipo int, de tipo float, de tipo double, de tipo booleano, entre otros. Y las estructuras compuestas consisten en la agrupación de varias variables, como el caso de los arreglos, de los diccionarios, de las listas y de las matrices. En cuanto al tipo de estructuras, tenemos dos, las cuales son las estáticas y las dinámicas. Las estáticas se consideran estáticas porque el tamaño de su memoria, el tamaño no cambia durante la ejecución del programa. En cambio, las dinámicas sí es variable, aumenta o disminuye durante la ejecución del programa. Ahora veremos cómo es la declaración, inicialización, tamaño y acceso a una estructura. Entonces, en Java, para declarar una estructura de datos compuesta, vamos a seguir este ejemplo, que es un arreglo de caracteres de tipo string, de cadena de texto tipo string, donde le asignamos un tamaño de una vez de 3 elementos. Eh, Todavía no es su inicialización, solo es la declaración. Más adelante vemos la inicialización. Eh, Vemos una declaración y asignación de valor a, y de tamaño a una estructura simple de tipo entero. Y para el acceso a estas estructuras, en Java manejamos lo que corresponde a las palabras reservadas public y private, que eso es el concepto de encapsulación en programación orientada a objetos. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando nosotros a una estructura de datos le indicamos que es private, quiere decir que solo tiene acceso a su modificación, a su eliminación o a su asignación de datos eh, dentro de la misma clase o de la propia clase donde se origina. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos tipos, a estas estructuras desde otra clase? Entonces, para eso nosotros usamos los famosos métodos get o métodos set. El método get los establecemos indicando que son públicos para que otras clases puedan accederlos y pues marcando el código, pues, generando el código para poder consultar de acuerdo al índice en el caso de la estructura de arreglo. Continuamos con el uso de las estructuras de datos en programación. Entonces, vemos conceptos como eh, que son añadidas o anidadas, por decirlo así. Entonces, el principal característica es que nos permite reutilizar código. Que son de arreglos, pues es el método que vimos que es agrupar diferentes valores del mismo tipo o diferente tipo, en el caso de Python, en arreglos. En arreglos para agrupar las variables y no hacer una independiente. Uniones pues, permiten agrupar diferentes estructuras que tienen valores diferentes y comportamientos diferentes en una sola. También enumeraciones en caso de los diccionarios, que recordemos que se manejan cada elemento de la agrupación de datos tiene un enumerador, un tipo de un constante entero que nos indica qué tipo de elemento va asociado. Entonces, un ejemplo es el caso de los meses. Podemos hacer un diccionario donde nos indiquen los meses y cada número se le asigna al mes. Entonces, es más fácil acceder y tener el control de cada elemento del diccionario. Y por último, el typedef, que nos permite crear y dar nombres a tipos de datos de acuerdo a nuestra necesidad dentro de la aplicación. En el caso de C, permite decir que
X comportamientos, X variables de cierto tipo de dato eh, me sirven solo para calcular el área de un triángulo. Entonces yo a eso ya le puedo poner un tipo como un tipo de dato diciéndolo dato cálculo triángulo. Y ya me asocia todas las variables que me podrían dar ayudar con el objetivo de calcular el área del triángulo. Vamos a ver el caso de los apuntadores, que es un puntero. El concepto de apuntadores simplemente es una variable que contiene la dirección en memoria de otra variable. Entonces, el caso de Java, que este concepto es implícito. Eso quiere decir que para todos los objetos de Java ya hace referencia a su eh, ubicación en memoria, a su dirección en memoria, y por eso no es necesario eh, hacer una declaración de un puntero. En el caso contrario, sé que si hay que poner asterisco, P y direccionar a la variable que se está haciendo referencia. Los lenguajes que usan este concepto, entre los más conocidos está Basic C, C Sharp, COBOL, Go, Java, Pascal. Son los lenguajes que lo utilizan tanto implícitamente como en Java o explícitamente como en C Sharp o en C. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo una estructura de datos puede hacer arrancar un software de manera ordenada en un ejemplo sobre Java. Entonces, entonces acá he desarrollado un código que nos va a permitir hacer consultas y poner precio a un negocio de venta de computadores. Entonces, dentro de la clase de estructura principal, vamos a ver cómo nosotros declaramos inicialmente una estructura de datos simples y compuestos, como lo son los arrays. Su accesibilidad va a ser private, que solo puede ser modificable dentro de la estructura de texto, a menos que un método eh, haga la modificación por fuera de la clase, como en estos siguientes casos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del software? Es mostrar que se hizo esta estructuración de arrays, donde un array me va a decir la marca, tres tipos de marcas de equipos, y otro arreglo me va a decir qué tipo de equipo es, o sea, si es portátil, escritorio, game. En otro método vamos a indicar si de acuerdo al tipo de computador y a la marca me va a poner un precio. Entonces usamos estructuras de flujo de, de programa de tipo condicionales, el if y el switch case, y posteriormente pues hacemos unos métodos que nos permiten obtener el valor de esas variables en otra clase. Entonces, al crear nuestro ya el comportamiento pues del funcionamiento del aplicativo, pues vamos a obtener cómo va a funcionar por pantalla. Vamos a solicitarle al usuario que nos ingrese el tipo de equipo primero, después la marca del equipo y de acuerdo a eso la cantidad de equipos vendidos para hallar el valor final de precio que nos les va a sacar por consola. Entonces vamos a arrancarlo. Entonces, como primera medida, entonces nos va a sacar la ventana emergente donde nos va a decir ingrese el número de posición del tipo de máquina del 1 al 3. Entonces vamos a marcar el número, digamos que es un equipo gaming, que son caros. 3 marcamos. Posteriormente me va a preguntar qué marca es. Que es Lenovo. Y por último, el usuario va a indicar cuántas unidades vendió. Digamos que vendió 5. Entonces, como lo vamos viendo aquí, ya los métodos están llamando que fue un Lenovo. El valor unitario es de $2.950 y que vendió 5, entonces me va a arrojar el valor de la venta total es de 14.752. Falta ponerle un formato. Entonces vemos cómo la estructura organizada de datos nos permite tener una organización de acuerdo a la programación orientada a objetos. Muchas gracias, eso es todo.